En el video de hoy te vamos a mostrar cómo recibir Bitcoin usando Binance. Quédate hasta el final porque te vamos a explicar paso a paso todas las opciones que tiene Binance para recibir Bitcoin. Buenas, bienvenidos a otro video de Cripto Degenerados. Con ustedes el Iguano, nos acompaña el Criptotavo. Hoy vamos a estar hablando de cómo recibir Bitcoin en el exchange Binance. Vamos a ir paso a paso para que no te pierdas. Recuerda, nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero y no olvides en suscribirte, darle like, darle a la campana y comparte nuestros videos a tus familiares y amigos. Lo primero que vamos a hacer es bajar la aplicación. La pueden bajar desde el Google Play o el Apple Store. Yo les voy a dejar los enlaces allá abajo, pero vamos a mostrar rapidito. Nos vamos aquí a la Apple Store, hacemos la búsqueda de Binance y nos sale aquí abajo, Binance compra Bitcoin. Ya yo la tengo descargada, ustedes la descargan y la abren. Vamos a abrirla. Lo primero que les va a salir es esta pantalla. Lo primero que debemos hacer es verificar nuestra cuenta antes de depositar nada en Binance para estar 100% seguros que vamos a poder retirar los fondos más adelante. Entonces, para verificarnos, le damos al símbolo de Binance que está arriba a la izquierda. Ahí está mi cuenta. Ustedes van a tener la de ustedes, van a crear su cuenta allí, van a poner su email, su nombre, su fecha de nacimiento, los datos que Binance le pide. Ya yo tengo todo eso listo, pero les voy a mostrar que se tienen que ir a su cuenta y le tienen que dar a verificaciones. Ya yo estoy verificado, no tengo que hacer más nada, pero le van a dar ahí y le van a seguir las instrucciones para verificarse. ¿Qué más o menos te piden para verificarte? Te piden una foto con tu teléfono, te van a hacer mover la cabeza y una identificación del país donde vives. Y si no hago la verificación... Si no tienes la verificación, cada país tiene su legislatura. Hay países que te dejan sacar hasta cierta cantidad, hay otros que no te dejan sacar nada. Yo, antes de meter $1 en Binance, pasaría por el proceso de verificación para asegurarme de que puedo sacar dinero sin problema. En Binance, vamos a abrir Binance. Para poder depositar Bitcoin, nos vamos a ir a la billetera. En la billetera vamos a poder ver el monto total de todas nuestras criptos. Si tenemos, aparte de Bitcoin, otras criptos, también las vamos a poder ver allí. Entonces, cero si voy creando la cuenta, ¿no? O cero. Debería tener cero si vas creando la cuenta. Ahí hay un botón de depositar. Le vamos a dar allí. Podemos simplemente poner aquí BTC para Bitcoin. Nos va a salir Bitcoin. Aquí es donde mucha gente se confunde. ¿Qué es esto? ¿Cuál red usar? Bueno, aquí están las 5 redes principales de donde se maneja Bitcoin. BTC Segwit es la principal en el blockchain. O sea que si vas a recibir dinero en el blockchain, BTC Segwit es la principal que yo te aconsejo. Le das allí y te va a salir tu código QR, que ese es el que vas a darle a la otra persona para que la escanees o copias la dirección y se la envías en un mensaje a la otra persona. En el caso que no sea presente. Y esa otra opción que aparecía debajo de Segwit, ¿para qué? Ajá. Está Bitcoin, que es el código QR antiguo. Estas son las direcciones, las primeras direcciones que se usaban antes de los upgrades de la red. Pero ya se está usando el Segwit. De todos modos, si te envían aquí en Bitcoin, no pasa nada, vas a recibir tu dinero sin ningún problema. Segwit, por lo general, es más barato para enviar cuando tú estás usando tu wallet on-chain. Para Binance, pienso que es lo mismo. De todos modos, las dos son on-chain. Lo que pasa es que una utiliza Segwit y la otra no lo utiliza. Es un tipo de dirección nueva que se está usando. Por eso, bueno, lo ideal es usar Segwit, que es la nueva. Bitcoin es la vieja, también está bien, no hay ningún problema. O sea, esas van a seguir existiendo toda la vida, ¿no? Eso va a seguir existiendo toda la vida. Con el pasar del tiempo, todo el mundo se va a pasar a Segwit. De hecho, ya todo el mundo usa Segwit. Pero la ideal se llama Lightning Network. Por ejemplo, si alguien te va a enviar Bitcoin a ti y tú no sabes qué recibir y esa persona tiene una wallet Lightning Network, le pregunta, ¿tu wallet es Lightning Network? Sí, usas Lightning Network. ¿Por qué? Porque las comisiones son cero, gratis, instantáneas. O sea, eso es otra cosa. Cuando tú recibes... Tengo que esperar la confirmación, no tengo que esperar la confirmación de los 10 minutos, ¿no? Correcto. Cuando tú recibes dinero on-chain, tú tienes que esperar. En Binance creo que son 2 confirmaciones. O sea, normalmente son 10 minutos para que se confirme, pero a veces dura más. A veces pasa media hora y no se ha confirmado. Entonces, por lo general, para recibir dinero on-chain te vas a tardar de 20 minutos a 1 hora. Con Lightning, cuando tú recibes en Lightning es instantáneo. Y la persona que envía no paga comisiones. Lightning es casi que muy barata las comisiones. ¿Qué dice de crear factura? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué creo una factura? En el blockchain, cuando tú le das a recibir, inmediatamente te genera una dirección que es como una dirección genérica. La persona
que envía decide el monto a enviar. O sea, si él te quiere enviar $5, él tiene que poner $5, o sea, en BTC y te lo envía. En Lightning, el que pone el monto es la persona que recibe. Okay. Entonces, en este caso, si creamos una factura de 0.01 BTC, él me va a generar un código QR donde la persona que paga no va a decidir el monto. La persona que paga inmediatamente va a tener el monto en su pantalla y le va a dar enviar y automáticamente va a llegar el dinero. O sea, la diferencia con BTC de blockchain es que la persona que envía decide el monto. En cambio, en Lightning es la persona que recibe el que decide el monto. Es por eso que uno crea la factura. Otra ¿Y de cosa. aquí de Binance no se pueden enviar facturas en blanco? No. O sea, facturas sin monto. No se puede. Siempre tratar de usar Lightning de ahora en adelante. Si usas Bitcoin, Lightning es lo principal. Ya luego de recibir tu Bitcoin, te puedes ir a billetera y te va a salir en saldo total en dólares tus fondos en Bitcoin. Y en tu cuenta spot te va a salir, aquí en criptomonedas te va a salir, fíjese, ahí tengo 0.99 Bitcoin. Ajá, Ahí es y donde puedes cuando tú revisar. viniste a depositar, yo vi que tenías otras opciones, Ethereum y BNB. ¿Cómo Ajá. es eso? ¿Es Bitcoin de verdad? Dentro de Ethereum y dentro de BNB hay una moneda que se llama WBTC, que se llama Wrapped BTC. Eso no es Bitcoin de la red, básicamente no es el Bitcoin verdadero de la red de Bitcoin, pero es una compañía que emite Bitcoin sobre BNB y sobre Ethereum y ellos guardan el Bitcoin en la red de Bitcoin. Entonces, cuando tú quieres usar Bitcoin dentro de la red de Ethereum, lo que usas es WBTC. Entonces, si hay alguien que tiene WBTC y te va a pasar esos Bitcoin, tú le das a Ethereum. Eliges la opción de Ethereum o la opción de BNB, dependiendo de la persona. O sea que si alguien me pide la dirección, yo tengo que saber primero por dónde me la van a enviar. Correcto, O sea, correcto. Si la persona no sabe, lo ideal es que te vaya a Bitcoin. Ok. BTC Segwit también. O sea, estas dos. Prueba con estas dos. Si la persona no sabe. Si la persona sabe, bueno, Lightning es lo ideal. Ok, y yo no le voy a pagar a esa persona esos Bitcoin hasta que me aparezca por lo menos una confirmación aquí en mi cartera, ¿no? O sea, hasta que ya lo Sí, vea reflejado aquí en Binance. hasta que tú no veas que te recibiste tu dinero, esa persona, por lo menos si estás en un restaurante y te pagan, esa persona no se puede ir de tu negocio. Tienes que esperar a que se confirme, por eso es bueno Lightning, porque es inmediata. En cambio, en la otra vas a tener que esperar varios minutos, 10, 20 minutos a que se confirme para que puedas, digamos, estar en paz con esas personas. Entonces, si te gustó esta explicación, dale like, suscribir y comparte. Y campanita. CryptoTavo. Adiós. Bye bye. Adiós.